esta sesión número 18 de esta Comisión Especial Investigadora, citada para hoy día, martes 8 de abril, de 8:30 a 9:50. Antes de pasar a la orden del día, le doy a la Secretaría, le pido a la Secretaría hacer lectura de la cuenta. No hay documentos para la cuenta, presidente, en esta ocasión. La diputada Anullado me acaba de remitir a la antigua una lista de solicitudes de invitaciones para la sesión de este jueves en Osorno, que le paso a la Secretaría. Igual se comprometió a enviarlo electrónicamente al secretario. Ofrezco la palabra. Quería preguntar cuándo... Por favor, con micrófono. Buenos días, presidente. Quería, para tranquilidad del resto, no estoy enfermo de las vías respiratorias, estoy con un problema de Gastrointestinal. tipo... No, del aparato locomotor, presidente. Presidente, quería preguntarle, ¿cuándo sería la sesión que solicité y se aprobó en el Sotero del Río? Eso es todo. Mire, estamos agendando y probablemente sería el 24 de abril. 24 de abril. De 24 de abril. Tenemos plazo máximo hasta el 5 de mayo para hacer todo, porque extendimos, prorrogamos. Este jueves de Osorno. Perdón, solicitamos la prórroga. Solicitamos la prórroga. Todavía no sé. Sigue siempre en sala, ¿no? En comité. Entonces, el 24. Pero la gracia no es extendernos en estos puntos más administrativos que podemos conversar con el chat, porque esta sesión es muy relevante porque tenemos invitada a a la doctora María Gabriela Hoffman Rojas, que es jefa del Departamento de Capacitación, Formación y Educación Continua de la División de Gestión y Desarrollo de las Personas de la Subsecretaría de Redes Asistenciales del Ministerio de Salud, que justamente tiene el objetivo de dar continuidad, evaluar, coordinar los periodos asistenciales obligatorios y todo lo que tiene que ver con ellos. Así que yo creo que nos puede entregar información muy valiosa para el objeto de la comisión. Así que, doctora, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Un gusto saludarlo por intermedio suyo a todas las diputadas y diputados. Agradecer en realidad este espacio de poder contarles cómo hoy día está configurado el plan de formación de especialistas. Ahí ya está. Un poco de contexto. Hoy día nosotros, en el marco de la gestión de personas para la salud, creemos que es importante señalar que en el sector público, en los servicios de salud más específicamente, y esto considerando los servicios, los establecimientos experimentales y la atención primaria dependiente, tenemos un total de 29.402 médicos cirujanos. Se distribuyen en un 45% de ellos son mujeres, un 55% hombres, y en términos de especialistas y médicos generales, 17.331 son médicos especialistas y 12.071 médicos generales. Respecto de los odontólogos, como pueden ver ahí, también tenemos hoy día un total de 3.169 profesionales odontólogos, 2.171 especialistas y 997 profesionales odontólogos generales, y la distribución de horas semanales de cada uno, la de médicos sobre 1.100.000, 105 horas semanales de atención y 115.053 en el caso de los odontólogos. ¿Por qué nos parece esto importante? Porque una de las principales tareas que tiene el plan de formación es cómo contribuimos a la distribución de médicos y de odontólogos dentro del país. Hoy día, cuando miramos los datos de distribución de médicos generales y especialistas por región, la verdad es que uno tiende a ver concentrado, y esto son datos muy coincidentes, el comportamiento del sector con el comportamiento país, muy centralizado en la región metropolitana, del Biobío y de Valparaíso. Cuando uno mira incluso los datos de la superintendencia, también se reflejan estos totales. El Ministerio ha venido haciendo un gran esfuerzo por el aumento de la disponibilidad de médicos y odontólogos generales y especialistas en los servicios de salud. Si miramos desde el año 2021 al 2024, hemos tenido un incremento de un 25% respecto de los médicos generales en nuestras dotaciones, un 12% respecto de los profesionales especialistas, y en el caso de los odontólogos hemos incrementado en un 14% la dotación de especialistas en el sector en el mismo periodo.
Este dato es muy relevante. En general, cuando uno mira la distribución, la densidad de médicos por 10.000 beneficiarios de FONASA, que es uno de los temas que a nosotros evidentemente nos interesa más, esta concentración que se veía en la lámina anterior tiende a, de alguna manera, tener un comportamiento un poco más homogéneo. Tenemos evidentemente la región de Aysén, que tiene un porcentaje mayor porque tiene menor cantidad de población y mayor cantidad de especialistas por una cuestión de distribución territorial también, pero respecto del resto de las regiones del país el comportamiento es más o menos parejo y similar considerando la población beneficiaria respecto del total de especialistas. Este contexto es sumamente importante, como mencionaba al principio, para poder explicar el plan de formación. Hoy día nuestro plan está considerado con 3 componentes. Un componente de destinación que nos permite aportar a profesionales generales, médicos y odontólogos prioritariamente a la atención primaria de salud, tanto municipal como dependiente de los servicios. Un 38% de los médicos generales que están hoy día en la atención primaria de salud corresponden a profesionales del plan de formación. Tenemos un segundo componente que es la etapa de formación propiamente, que es todo el periodo de especialización de los profesionales, tanto en especialidades primarias como en subespecialidades. Esto considera todo el número de profesionales que esté en etapa formativa. Y respecto de esta etapa, tal vez un dato general muy importante es que los ingresos a la especialización se han ido incrementando en un 21% desde el año 2021, lo que demuestra un esfuerzo de una política de Estado, porque la verdad es que el plan de formación es una política pública que tiene larga data. Si uno considera la etapa de destinación, surge el 55. Este año los profesionales generales de zona cumplen 70 años como política pública de distribución de médicos generales para la red, pero el plan de formación de especialistas de manera formal es del año 2010. Por lo tanto, ha habido un esfuerzo del Estado por generar una mejor distribución y poder disponer de mayor cantidad de profesionales especialistas a lo largo del territorio. Y un tercer componente importante es el periodo asistencial obligatorio. El periodo asistencial es una estrategia que busca principalmente propiciar o fortalecer la distribución. Muy buenos días. Representando en zonas extremas del país hasta un 35% de los especialistas que están disponibles en los servicios de salud. Respecto de la etapa de destinación, como les comentaba, este 38% de profesionales que aporta el plan a la atención primaria con médicos y odontólogos generales. Aquí vamos a ver particularmente la distribución de médicos. En el caso de la región metropolitana es solo un 19%. Tenemos profesionales generales que están focalizados en las zonas más desatendidas de la región metropolitana, con dificultad de provisión de médicos, pero evidentemente el fuerte del plan está en proveer de médicos generales a las regiones del país. Regiones que distintas a la metropolitana, que tienen zonas rurales de difícil acceso, donde la provisión de médicos generales no sería posible de otra forma en algunos casos. Todavía en esta estrategia tenemos profesionales únicos, médicos únicos en algunas zonas del país, Aysén, por ejemplo. Entonces, cuando uno mira la distribución o más bien la contribución del plan al aporte de los médicos generales, tenemos zonas como Ñuble con 48%, Tarapacá con un 45%, Arica un 42%. Respecto de la etapa de formación, como les comentaba, tenemos este incremento de un 21% de ingresos a especialización médica desde el año 2021 hasta el 2024. El año 2024 alcanzamos 1.434 cupos de especialización, o sea, hay 1.434 profesionales especializándose en este momento, tanto para especialidades primarias como derivadas. Esto es solo formación médica porque la formación odontológica está considerada adicional a esta formación. Y por lo tanto es el número más alto que hemos tenido desde el inicio del plan el año 2010 y por lo tanto refleja, como les mencionaba recién, un fuerte compromiso del Estado y particularmente del Ministerio de Salud por disponer en la red pública de profesionales. Estos son datos sumamente importantes, sobre todo cuando consideramos también en términos de datos globales que hoy día el sector público de salud atiende al 80-90% de la población y con una concentración, como veíamos al principio, de cerca del solo el 50% de los especialistas. Entonces es un desafío importante y el plan en ese sentido tiene una gran contribución. Hoy día nosotros gestionamos un total de 11.514 profesionales.
Estos datos están todos con corte al mes de septiembre del año 2024, el próximo corte viene ahora. En destinación, un total de 2.700 profesionales médicos distribuidos dentro del país. En el fondo, este 38% de profesionales que les mostraba recién corresponden a 2.700 profesionales generales. Y en el caso de la formación, tenemos 4.403 profesionales, y aquí estamos considerando tanto los médicos, los dentistas, químicos y bioquímicos, que desde hace un par de años también formamos químicos y bioquímicos. Y en periodo asistencial obligatorio, evidentemente, un número muy relevante cuando uno considera la tarea de distribución, tenemos 4.155 profesionales, y de los cuales la mayor concentración, por una cuestión de necesidad, por cierto, está en los profesionales médicos, que son 4.122. Hay un contexto importante que nosotros desde el plan siempre tenemos que tener a la vista, y es si somos efectivamente atractivos o no para los egresados, los profesionales que se están formando en medicina y que egresan de la carrera para entrar al sector público. Cuando nosotros miramos el total de matrícula de primer año, los egresos de las carreras entre el periodo 2016 al 23, y miramos también cómo se han comportado nuestros postulantes para uno de los procesos de selección, que es el de recién egresado, nos damos cuenta que sí somos una estrategia bien atractiva, porque tenemos cerca del 70-75% de los egresados de medicina optando por alguna de las alternativas de destinación, o sea, de desempeño general o de formación que nosotros ponemos a disposición de ellos. Este año en particular acabamos de terminar uno de los procesos más grandes, que es el proceso del recién egresado, con 2.049 postulantes. Y esto es un dato importante también, lo vamos a ver en esta lámina. Nosotros en general, en términos administrativos, tenemos una tasa de admisibilidad que es bien alta. De los 2.049 postulantes, 2.031 son admisibles. Por lo tanto, la verdad es que en términos formales, todos cumplen con los requisitos que estamos pidiendo. Y si ustedes pueden ver dentro de las líneas de tendencia, este año, en este proceso de selección, la oferta universitaria, las universidades ponen a disposición sus cupos de especialización para este proceso. La oferta universitaria fue de 769 cupos de especialista, la oferta más alta que hemos tenido en este proceso de selección en largo tiempo, y logramos proveer 582 de esos cupos. Y eso también tiene que ver con una cuestión más de carácter personal de los interesados y motivaciones. Ahora, este delta de cupos de especialización disponible está hoy día en proceso de selección local, y con esto en el fondo me refiero a que hemos distribuido esa oferta remanente a los distintos servicios de salud del país, para que los servicios puedan desarrollar procesos de selección en los que puedan participar los médicos y médicas que están trabajando en sus dotaciones, puedan acceder a este cupo de especialización y luego volver a cumplir su periodo asistencial obligatorio a nivel local. Es importante también destacar, como les mencionaba recién, hemos tenido en este proceso de selección, tuvimos un 15% de aumento respecto de la oferta que teníamos el año pasado, y esto es más bien para caracterizar los grandes esfuerzos que hemos hecho en coordinación con la Asociación de Facultades de Medicina de Chile, y por eso ponemos ahí la oferta de este proceso. Todas las universidades públicas y privadas colaboran activamente con la formación de especialistas para el país. Hay universidades que tienen mayor capacidad formadora que otras, por cierto, pero hay universidades que de su total de capacidad formadora pone a disposición del plan el 100%. Por ejemplo, la Universidad de Valparaíso, por ejemplo, la Universidad Diego Portales, y así podría mencionar otras más. La Universidad O'Higgins es una universidad regional que ha abierto capacidad formadora recientemente, y toda su capacidad formadora también está puesta a disposición del plan. Hay universidades que tienen fuerte compromiso con el sur del país, como la Universidad Austral, la Universidad Concepción, la Universidad San Sebastián en la zona más extrema. Estamos trabajando también con la Universidad de Magallanes para poder desarrollar programas de especialización también en dicha casa de estudio. Un aumento importante de los cupos de especialización ha estado radicado en las líneas prioritarias de
el plan, que tienen que ver con psiquiatría, tanto adulto como infantil, que es una de las principales necesidades del sector hoy día, imagenología en la línea de neuroradiología intervencional y diagnóstica también, y todas las especialidades del plan de cáncer. Además de esto, este año en particular tuvimos una modificación legal que nos permitió ofrecer becas de 4 años de duración en este proceso de recién egresados. Y esto es importante porque nos permite generar una distribución más temprana de especialistas en algunas zonas que tienen mayor necesidad asistencial, como por ejemplo, en este caso está oncología médica. Oncología médica era una especialidad que hasta antes de esta modificación nos tomaba los 3 años de la especialidad primaria más los 2 años de la derivada, o sea, un total de 5 años en solo formar al profesional. Hoy día reducimos 1 año de tiempo en el fondo y este profesional vuelve a desempeñar su periodo asistencial obligatorio durante 8 años, porque su formación dura 4, a la región que corresponda. Evidentemente, los cupos de especialización que estuvieron disponibles en este proceso estuvieron distribuidos a la zona norte del país porque es donde hoy día tenemos más necesidad de horas de oncología por el desarrollo de los proyectos oncológicos. Respecto del periodo asistencial obligatorio, la verdad es que ya les había mencionado, hoy día tenemos 4.122 profesionales cumpliendo periodo asistencial obligatorio. Es un 23% de los médicos que están contratados en el sistema público. Entonces, es un dato sumamente relevante cuando uno mira la contribución del plan a la disponibilidad de horas médicas. Y un dato también que nos parece muy importante poder compartir con ustedes es que, según todas nuestras mediciones de los últimos 3 años, el 81% de los profesionales, una vez que termina su periodo asistencial obligatorio, continúa trabajando en el sector público. Ahí el desafío está en cómo incentivamos a que ojalá continúen con las 44 horas contratadas, porque habitualmente lo que pasa es que hay una variación en la jornada contratada. Aquí está desagregado por región, este 23% de los especialistas, cómo se distribuye, región metropolitana, y yo creo que es muy importante destacar que en regiones distintas a la metropolitana, como Arica, Aysén, Tarapacá y Maule, es sobre un 31%, o sea, el 35% de los especialistas de Aysén, por ejemplo, hoy día son parte del plan de formación, están cumpliendo su periodo asistencial obligatorio, y disminuye hasta la región metropolitana también con un 19% de concentración. Cuando uno habla de periodo asistencial obligatorio, y sabemos que esto puede ser de interés y de inquietud también de ustedes, tenemos como 2 elementos que son importantes mirar. Lo primero es el traslado del periodo asistencial obligatorio. Por ley, los profesionales pueden solicitar trasladar su periodo asistencial obligatorio desde el servicio que tenían como convenido en el fondo en un principio, que es importante destacar que además eligen voluntariamente. En todos nuestros procesos el profesional elige voluntariamente el servicio de salud en el que va a desempeñar ese periodo asistencial. Entonces asumimos que hay ahí un compromiso del profesional con ese cupo y por lo tanto con esa región y con esa población de esa región. Pero por distintos motivos que están establecidos en la ley, motivos familiares, salud del profesional, de su familia, algunos otros motivos muy justificados, ellos pudieran solicitar, muy buenos días, ellos pudieran solicitar traslado del periodo asistencial obligatorio a otro servicio de salud, siempre y cuando haya acuerdo entre los directores de servicio. Entre los años 23 y 24, a nivel de la subsecretaría, hemos gestionado 35 casos de traslado o solicitud de traslado de periodo asistencial obligatorio. 16 de estas solicitudes fueron o hacia o entre la región metropolitana. Y digo entre porque hay 4 de ellos que en el fondo pidieron cambio de un servicio metropolitano a otro, lo que nos deja solo con 12 solicitudes que fueron a la región metropolitana. En términos de estado, tenemos 21 de estas solicitudes que fueron rechazadas, que no se acogió. Tenemos 6 solicitudes que fueron autorizadas por la subsecretaría y en 5 casos se autorizó con la modalidad de permuta. Es decir, en el fondo, los servicios de salud acordaron un cambio de profesionales especialistas según su cartera y su necesidad para no afectar el número de especialistas de cada uno. Tenemos
algunos casos especiales que están dentro de estos 35, y digo especiales porque hay un profesional que fue inhabilitado después de todo el proceso. La verdad es que porque en el fondo no había disposición a el desempeño y tampoco hubo acuerdo respecto de en qué servicio desempeñarse, y 2 que se encuentran actualmente en trámite. Y el otro componente del periodo asistencial obligatorio, que es central y entendemos muy sensible, es el incumplimiento. El incumplimiento hoy día es de menos de un 1% si uno considera que tenemos 4.122 profesionales cumpliendo el periodo asistencial obligatorio y que solo 41 de ellos entre los años 2022 y 2024 efectivamente están en esta categoría de incumplimiento. Hay una distribución entre los distintos servicios, hay un número importante también de incumplimiento del periodo asistencial obligatorio que está ahí informado en la región metropolitana. Hoy día tenemos 20 casos en proceso, esto quiere decir que están en trámite, en judicializaciones. Hay uno que ya está concluido y está saldado, hay un profesional que incluso ya pagó este proceso terminado y hay 19 que los servicios de salud tienen que iniciar, ¿ya? Nosotros, para poder hacer un control más exhaustivo, estamos haciendo un seguimiento semestral desde la subsecretaría a los servicios de salud para poder conocer el estado de avance de cada uno de estas judicializaciones y poder, por lo tanto, llevar un control respecto de los cobros, también de las cauciones de los profesionales. El plan tiene un componente muy importante. Como comentaba al principio, lo que buscamos es distribuir a los especialistas dentro del país y por lo tanto tenemos que tener elementos para poder hacer esta distribución de manera pertinente y que responda efectivamente a las necesidades que los servicios de salud tienen en la actualidad. Hacemos entonces un primer proceso de detección, de levantamiento de necesidad con los servicios de salud. Esto se hace todos los años. El departamento, nosotros trabajamos con los 29 servicios todos los años en hacer una detección más ajustada. Luego esta información se cruza con los informes de brecha de recurso humano, con los informes de los proyectos inversionales, con la información de polos de desarrollo y redes complejas, porque esta información del segundo grupo habitualmente es de más larga data. Las planificaciones están pensadas a 3 a 5 años, por lo tanto tenemos la sensibilidad anual de lo que el servicio nos informa, más todas las proyecciones que tenemos estandarizadas para poder tener una mejor distribución, un instrumento más pertinente. Evidentemente en esta distribución tenemos un foco especial en lo que implica el plan de cáncer, la estrategia de salud mental, y esto ha estado, la verdad, muy priorizado desde el año 2022 en adelante, y el año 2024 incluso con un refuerzo del presupuesto para estas 2 líneas, ¿no es cierto? La aprobación del presupuesto para la formación en estas 2 líneas. ¿Cómo levantamos esta brecha de especialistas todos los años o detectamos la necesidad de especialistas? A través de un instrumento de recolección de información. Este instrumento de recolección de información tiene 4 elementos centrales. Lo primero es la identificación de las horas disponibles en el servicio de salud en la actualidad por especialidad. El total de egresos proyectados, esto quiere decir el total de horas que el servicio de salud para cada una de las especialidades que tiene en su cartera tiene considerado en incentivos al retiro y en jubilaciones. Luego consideramos también los ingresos proyectados, o sea, todas las horas que ese servicio de salud para cada una de las especialidades va a recibir en los próximos 3 años, considerando los periodos asistenciales obligatorios que están proyectados. Y luego otras variables de interés, por cierto, las listas de espera de ese servicio en cada una de las especialidades, los proyectos inversionales, como había mencionado antes, esto nos da una temporalidad, por cierto, equipamiento e infraestructura, que son elementos que también debemos considerar, porque evidentemente el plan lo que busca es que el profesional también pueda tener un espacio de desarrollo profesional en el sector público de salud. Por lo tanto, no pudiéramos destinar a un profesional a un servicio donde no hay cartera para esa especialidad. Y aquí también comentarles un desafío importante que es parte del protocolo de acuerdo
que fue suscrito en el marco de la Ley de Presupuestos de este año, establecía dentro de las medidas en el fondo que nosotros comprometiéramos el desarrollo de una propuesta de actualización del plan de formación, de manera de hacernos cargo de ciertas particularidades en el fondo que son propias del funcionamiento del plan, pero también de las necesidades asistenciales de la red de manera más pertinente, más actualizada. Esto se trabajó en base a 6 objetivos, fue un trabajo que se hizo con participantes de la comunidad, de los distintos colegios profesionales que hoy día integran el plan, las distintas universidades, por cierto, las sociedades como ASOFAMECHA o la Asociación Chilena de Enseñanza de la Odontología o de la Enfermería. Y por lo tanto llegamos a un consenso respecto de 6 objetivos generales. Uno es aumentar la capacidad formadora en las especialidades que son de mayor necesidad dentro de la red. Y esto es un elemento importante considerando que hoy día tenemos oferta que queda disponible en algunas especialidades. O sea, la capacidad formadora universitaria en especialidades, por ejemplo, como medicina de urgencia o medicina familiar, hoy día es suficiente para cubrir las necesidades que hoy día tenemos en el sector. Sin embargo, hay otras especialidades que tienen una menor capacidad formadora, que son de gran necesidad para la red, como por ejemplo psiquiatría adulto, psiquiatría infantil, oncología, oftalmología, dermatología y así un par más, que evidentemente requieren un esfuerzo adicional, incluso adicional al que ya hemos venido desarrollando para poder ampliar esta capacidad formadora, como les mostrábamos antes que hemos ido logrando. Un segundo objetivo tiene que ver con generar alternativas de formación distintas a los procesos de selección que realizamos. Esto quiere decir mirar, por ejemplo, los procesos de CONASEM para el reconocimiento de especialistas extranjeros que están hoy día en el país o la formación en el extranjero. Hay ahí una serie de propuestas en términos administrativos y legales orientados a ese objetivo. Actualizar la regulación de la relación asistencial docente también. Este es un elemento muy importante, considerando que la capacidad formadora de los especialistas depende también de la capacidad instalada de los establecimientos de la red pública prioritariamente. Entonces, ¿cómo generamos también ahí una mejor regulación? Optimizar los procesos asociados a la estrategia de médicos generales de zona. La estrategia de médicos EDF es la única que hoy día no tiene un periodo asistencial obligatorio por ley. Son profesionales que por su desempeño previo como médico general en la atención primaria de salud, tienen el espacio de poder acceder a la especialización en reconocimiento a este tiempo de desempeño. Y en ese sentido, y dado que hemos conversado mucho con nuestros servicios de salud y con en el fondo desde la necesidad de la red, una de las estrategias que estamos proponiendo aquí para poder revisar es, por una parte, poder identificar si es posible establecer un periodo asistencial obligatorio a la estrategia de médicos generales de zona como alternativa, son propuestas. Y por otro lado, también poder generar una vía de captación de estos profesionales una vez que terminan la especialización más activa, que nos permita quedarnos con todos esos profesionales en la red. No lo mencioné antes, pero hoy día los médicos generales de zona que terminan su especialización están, y en el fondo no están obligados a devolver, se quedan con nosotros en un 75% igual. Esos son los datos, y son datos que no son de esta corte, son ya de varias cortes hacia atrás, 5 o 6 cortes que los venimos monitoreando, o sea, un 75% de ellos permanece. Pero ahí viene la consulta de si eso es suficiente. A nosotros, por cierto, nos encantaría que con la inversión estatal que hay detrás de la especialización ese porcentaje fuera mayor. Y por eso estas propuestas van en esa línea. Mejorar la distribución de horas de especialistas en la red pública y, por cierto, también hemos considerado propuestas para disminuir el incumplimiento del periodo asistencial obligatorio. Solo voy a mencionar estas últimas para que
para ir terminando la presentación. Respecto, por ejemplo, de medidas que van en línea de reforzar el cumplimiento del periodo asistencial obligatorio, nos parece sumamente importante el poder consignar la calidad de profesional en periodo asistencial en el Registro Nacional de Prestadores Individuales. Hoy día la ciudadanía no está en conocimiento de qué profesional está cumpliendo su periodo asistencial obligatorio. La mayoría de ellos, como mencionaba recién, cumple su periodo asistencial obligatorio. El incumplimiento es muy, muy menor. Y en ese sentido, para este 1% que no está cumpliendo, también nos parece que debiera quedar consignado el incumplimiento en su Registro Nacional de Prestadores. Como información adicional. Lo proponemos como alternativa. Evidentemente, respecto del incumplimiento, proponemos reforzar el seguimiento del cobro, que es lo que estamos haciendo ahora de manera semestral. Estamos buscando ahí más medidas administrativas que nos permitan hacer este cobro más eficiente, entendiendo que eso es facultad de los servicios de salud. Los profesionales suscriben las escrituras y son funcionarios contratados por los servicios de salud. Por lo tanto, es facultad y es responsabilidad del director o la directora de cada servicio de salud efectuar los cobros y asegurar que los ingresos en el fondo de esa restitución vuelvan a las arcas fiscales. Un segundo proceso es establecer retención de impuestos en casos de incumplimiento. Esa es una propuesta. Pensábamos que pudiera ser una alternativa, por ejemplo, como la del crédito con aval del Estado, en el fondo que si yo no cumplo con mi periodo asistencial obligatorio y por lo tanto el Estado tiene que venir a cobrarme las cauciones asociadas, sea a través de un proceso más expedito de retención de impuestos, para asegurarnos que estos cobros vayan por una vía administrativa un poco más ágil. Y una tercera propuesta que estamos entregando en este marco de actualización es, por ejemplo, establecer dentro de los requisitos de acreditación, tanto para entidades públicas como privadas, que la acreditación institucional esté sujeta a la no contratación de profesionales que hayan sido inhabilitados por el incumplimiento del periodo asistencial obligatorio. Hoy día, cuando inhabilitamos, lamentablemente, el sector más afectado es el sector público, ¿no es cierto? Nos quedamos sin poder contratar a ese profesional durante los 6 años que dura la inhabilidad y por lo tanto nosotros evitamos a todo evento llegar a la inhabilidad por lo que implica para la ciudadanía. Pero esa inhabilidad no limita el ejercicio en ningún caso, y por los marcos legales entendemos que corresponde, pero sobre todo permite que durante esos 6 años ese o esa profesional pueda estar desempeñándose en un establecimiento privado de salud. Entonces, desde esa lógica de cómo resguardamos en el fondo que las sanciones sean lo suficientemente acordes a la inversión estatal y sobre todo al impacto que esperamos que el especialista tenga para la atención de salud, es que consideramos esta medida dentro de las propuestas. Eso es en términos generales. Espero haber abordado la mayor cantidad de temas. Muchas gracias. Abro la palabra para quienes quieran hacer uso de ella. Diputado Palma. Gracias, presidente. Bueno, agradecer la exposición de la colega. Quería, por su intermedio, presidente, consultar, porque yo no sé si hay que desmitificar algunas cosas tal vez o son reales. Una de ellas tiene que ver con las dificultades que ponen algunos gremios de especialistas como son los oftalmólogos o los otorrinos para ingresar. O sea, de hecho, entre nosotros en broma se dice que son verdaderos guetos, ¿no? Que son impenetrables. Entonces, yo no sé cómo es el diagnóstico, cuál es el diagnóstico que tiene usted respecto a la cantidad de especialistas en formación en esas dos especialidades, pero de tal y si es efectivo que hay resistencia de los colegas porque no sé, si hay una beca de oftalmología, por ejemplo, es imposible cubrir la brecha, si la brecha es brutal. Y lo digo porque sabemos que en esas dos especialidades, al menos, al igual que en psiquiatría, en dermatología y ginecología, es donde hay mayor acumulación de listas de tiempos de espera. Eso, muchas gracias. Diputado Lilayú. Perdone si a lo mejor digo algo que
expositora lo dijo anteriormente, yo acabo de llegar recién por un taco que había, pero usted tiene toda la razón. Una de las cosas que hemos hablado en la comisión, sobre todo en las especialidades, es que efectivamente tiene que ser más dura hacia los médicos que no cumplen ¿cómo se llama? Y una de las cosas que yo lo propuse, lo hablé en una de las comisiones, no sé si se acuerda, presidente, es de que simplemente los médicos no sean reconocidos, el que hacen la beca, ¿cierto? No sean reconocidos hasta que no sean reconocidos la especialidad, hasta que no, ¿cómo se llama? Hasta que no devuelvan su periodo de posbeca. Es decir, quedan siendo médicos generales, pero que no, o sea, entonces las clínicas privadas tendrían que contratar un médico que hizo una formación, pero que no tenga en la superintendencia, que la superintendencia no lo reconozca. Yo creo que eso es más importante que las multas por dinero, que los pagan las mismas clínicas o el papá del colega, ¿ah? Pero yo creo que, porque es así, o los familiares, o el mismo. Yo creo que tiene que ser eso, y durante eso, idealmente también durante ese periodo de que no sea contratado en ninguna parte. Yo creo que usted tiene toda la razón cuando plantea de que es importante de que usted cautelan de que vaya el médico, vaya y mejor contratarlo, ¿cierto? Yo no soy partidario de eso, si aquí hay un compromiso ético, ya esa persona dejó hay ¿cómo se llama? Hay un cumplimiento ético que ya desmerece la calidad de especialista. Yo en ese sentido creo que tiene que ser más drástica la solución y no sean reconocidos como especialistas mientras no devuelvan. Esa es una opinión. Y lo otro, quería hacer solamente un comentario que dice mi colega y diputado y querido doctor Palma. Él menciona a un oftalmólogo, menciona a un psiquiatra. Yo tengo dos hijos y los dos hijos son, uno es oftalmólogo y el otro es psiquiatra. Pero trabajan en el sistema público, pero el sistema público le puso hartas dificultades en el sistema público. Devolvieron su posbeca sin problema, ¿no? Pero yo le quiero decir que no es un problema cuando uno habla de mafia, el oftalmólogo. Yo le quiero decir que en este momento es difícil, efectivamente, porque no hay centros formadores. Si usted me dice que hay una beca, no es que se hayan juntado al oftalmólogo para dar una sola beca de formación a un especialista, es que no hay centros formadores, ese es el punto. Yo creo que, cuando yo quiero hacer una experiencia, cuando yo me recibí, la mafia, entre comillas, eran los cirujanos. Y no es tan así, porque es que eran pocas becas. Yo cuando me decía, habían 5 becas ministeriales, 5 para cirugía. Y cirugía era lo mejor que había, 5. Y el Estado no daba, no formaba. Ese es el punto, nada más. Pero no son mafias. Diputado Araya. Gracias, presidente. Presidente, vi con preocupación la lámina de los programas de formación que Antofagasta es la última región con formación. No sé si entendí bien o entendí mal la gráfica que había ahí, pero me llama la atención que Antofagasta en general tiene ya como estructuralmente muchas condiciones que dificultan el poder resolver el tema de las listas de espera. Entonces, yo no sé si ustedes tienen un análisis más pormenorizado de qué es lo que pasa en la región de Antofagasta. Eso es una cosa. Lo segundo, el tema de cuál es el criterio de destinación de los pagos, porque yo no logro entender de lo que usted señaló, cómo se destinan. O sea, quién decide. Porque usted dijo que cada médico decidía dónde se iba, o sea, cada profesional decide dónde se va. Yo no sé si hay algún tipo de incentivo en regiones como Antofagasta o las regiones del extremo norte del país, porque nosotros tenemos una realidad muy particular, altas tasas de cáncer, bajo número de oncólogos y en formación, aparentemente niveles mínimos de gente. Entonces, mirando incluso el gráfico de la Universidad de Antofagasta, que la carrera de medicina ya debe tener fácil, yo creo, unos 20 años, si es que no es más, y me llamó la atención que son solo 14 personas las que están en formación. Entonces no sé cómo uno puede contribuir, la universidad contribuye con más personas, hay un hospital clínico que se suponía precisamente que era para la formación de médicos especialistas. Entonces quisiera, presidente, por su intermedio, si me pudiese aclarar si la lectura o interpretación que yo hice de los gráficos corresponde a lo que estoy diciendo o es una cosa distinta. Y finalmente, ahora que están actualizando el programa de formación para fortalecerlo, hay una propuesta que planteó, si no me falla la memoria, presidente, el diputado Lee, que también la planteó el presidente, respecto de que hubiese como un criterio de regionalización en la etapa formativa. Así que cuando tengamos las conclusiones, les pediría especialmente que la tuvieran en consideración. Para nosotros, a todos nos apareció en esta mesa transversalmente que una muy buena propuesta que partió del presidente, el doctor Lee,
respecto de cómo incentivar la formación de especialistas en regiones y para que porque me decía, por ejemplo, la gente de Antofagasta la mandan a Castro, los de Arica los mandan a Santiago, entonces decía, ¿por qué si la gente se forma en esas ciudades, cómo hacer para que, o sea, la formación, digamos, la especialización sea también en las regiones? Eso, no, yo no recuerdo los detalles, pero sí, presidente, porque usted se la sabe mejor, pudiese dejarlo planteado de manera tal de que pueda ser incorporado en esta actualización que está haciendo. Diputado Lilayu, ¿se le quedó algo en el tintero? Si me quedó algo en el tintero, es una propuesta, puede que esté totalmente equivocado. En la Fuerza Armada, en Carabineros, cuando faltan profesionales, ¿cierto? Uno se va a los 30 años y ahora, bueno, varios incentivos para que gente que se jubiló, en su momento quería irse, pero jubiló y tenía experiencia, volver a ser recontratado. Yo tuve hace pocos días una reunión de camaradería con colegas que todavía, cuando uno pasa el tiempo, se siente que sigue estando vigente. Bueno, una de ¿Están las todos propuestas... jubilados? ¿Ah? ¿Están todos jubilados? Gran mayoría de jubilados trabajan en consultas privadas, trabajan en consultas privadas y ahora hay una ley que dice las mismas clínicas y se gastan ahora y en los hospitales también. Entonces yo digo que a lo mejor ver la posibilidad de recontratar, darle la posibilidad de muchos médicos en los hospitales, no, por ejemplo, no ya no operar, ¿cierto? Pero hay exámenes que, por ejemplo, un oftalmólogo puede perfectamente hacer solamente consultas oftalmológicas, operar equipos, audiometría y un montón de cosas así. Recontratar, dar la posibilidad que el Estado recontrate a médicos jubilados y que se sienten todavía y están capacitados. Muchas gracias, diputado Lilayu. Yo también tengo algunas preguntas o planteamientos. La primera de ellas tiene que ver con los números. Efectivamente, cuando uno plantea en bruto 35 solicitudes de traslado entre 2023 y 2024, 6 de las cuales fueron autorizadas y 5 que fueron realizadas como permuta, y 41 renuncias o incumplimiento del periodo asistencial obligatorio entre 2022 y 2024, pareciera ser números bajos. Pero, obviamente, esto esconde las especialidades que están involucradas en cada uno de estos números. Por ejemplo, en la lámina donde se mostraba la distribución por año y servicio de salud de los incumplimientos, en el Servicio de Salud Valparaíso San Antonio del año 2022 renunció 1 al periodo asistencial obligatorio. Yo estoy casi seguro que ese corresponde a un oncólogo que se había formado en la Universidad de Chile, tenía que hacer periodo asistencial obligatorio en el Hospital Carlos Van Buren y que no llegó. Tengo hasta el nombre, pero obviamente no lo voy a dar públicamente. Y que yo he hecho seguimiento a ese caso y todavía no se le cobra la multa. Todavía no se le cobra la multa. Entonces, al colocar en perspectiva la especialidad que se está dejando de recibir y la brecha, estos números, a pesar de poder ser bajos, toman especial preocupación. Por ejemplo, se autorizaron 6 traslados. Si es que un traslado de un cirujano infantil de un hospital que no tiene cirujano infantil, por dar un ejemplo, claramente es preocupante. Si es que es de un psiquiatra infantil donde no hay psiquiatra infantil, también lo es. Las permutas, si es que se autorizó la permuta de, por ejemplo, un cardiólogo por un médico familia, obviamente el hospital que deja de recibir el cardiólogo y en su reemplazo recibe un médico familia, pensando que la brecha de cardiología es importante, es preocupante. Entonces, no sé si usted dispondrá de algún grado de detalle, al menos de las especialidades y de dónde, y más en detalle. O sea, nosotros nos gustaría saber, por ejemplo, esos 41 periodos asistenciales obligatorios que fueron renunciados, a qué especialidades correspondían y cuál era la brecha de ese servicio de salud. Por ejemplo, Osorno, de donde es el diputado Lilayu, renunciaron 2 en el 2024.
En Valdivia, de donde el diputado Rosas, que es integrante de esta comisión, renunció uno en el 2023. Entre 2022 y 2024 de Valparaíso San Antonio, que es parte de mi distrito, renunciaron 3, yo solo sabía de uno. De la región de O'Higgins renunciaron 4 en ese periodo. De Maule han renunciado 6, de Magallanes renunció uno en 2023. Ahora, dependiendo de la especialidad de ese uno que renunció en 2023 en Magallanes, uno diría el impacto puede ser tremendo y así sucesivamente. Entonces, yo sé que los números se pueden ver pequeños, pero cuando uno lo ve en la perspectiva de la especialidad, de la brecha que puede existir en ese servicio de salud y a la vez del tiempo que se va a demorar la formación de un nuevo especialista de la misma especialidad en formarse, es decir, cuando uno renuncia, ese servicio está condenado a al menos 3 años para formar un nuevo especialista que pueda llegar a cubrir esa brecha. Entonces, yo quisiera que no nos quedáramos con que los números son bajos, porque efectivamente cuantitativamente pueden ser bajos, pero cualitativamente pueden ser muy relevantes y no me cabe la duda de que sí debe ser. Ahora bien, efectivamente, hoy día yo lo tenía la intuición, por el caso que al menos yo he hecho seguimiento de un oncólogo de Valparaíso, de que no era común o no se pagaba muchas veces la multa. Aquí de la lámina que usted nos mostró, de 2022 a 2024 solo uno ha pagado. Es decir, de 41, habiendo pasado 2, 3 años, solo uno ha pagado. Entonces, uno conoce a los servicios de salud y a esta altura, sobre todo quienes somos parte de la Comisión de Salud, integramos esta comisión. Entonces, ¿estará bien que sean los servicios de salud los que sigan estas causas? No debería ser en su reemplazo el Consejo de Defensa del Estado, y no lo pregunto, obviamente como está actualmente la normativa, tiene que ser el servicio de salud, pero estamos pensando justamente para mejorar esta situación, o sea, 2 años y solo se ha cobrado la multa de uno de 41. Efectivamente hay un problema y quizás el Consejo de Defensa del Estado podría hacer mejor seguimiento, porque claramente el Servicio de Salud tiene el objetivo de articular la red y probablemente al final del día el cobro de la multa de uno de los especialistas que no llegó quizás no se transforma en una de sus mayores preocupaciones en el día a día. Eso respecto al cobro de la multa, quedaron varias ideas, pero yo creo que obviamente es difícil hacer calzar el centro formador, quien quiere esa especialidad y la destinación donde se requiere la especialidad. Y a veces obviamente nosotros lo vemos desde una perspectiva muy simplista, pero ¿cómo podríamos un poco hacer carne esto de que hay médicos que egresan que son de una región determinada y que no necesariamente están interesados en una especialidad determinada, que puede ser donde justamente tiene brecha su región, pero deben haber casos. Entonces, ¿cómo podemos hacer calzar el origen del médico que egresa y que puede tener interés en una especialidad determinada en la cual hay brecha en su región, con que efectivamente curse esa especialidad? Que es finalmente la forma en la cual también se puede retener en el servicio de salud al especialista, porque usted hablaba de un 70, bueno, eso era respecto al OEDF, pero hablaba de una alta tasa de retención de los especialistas. Pero yo me pregunto si esa retención se realiza ese porcentaje está evaluado en el total de Chile o está evaluado respecto al servicio de salud donde justamente fue destinado. Porque obviamente si es que se forma un cirujano infantil para el servicio de salud X y después
que puede ser alejado, Magallanes, y después se regresa a la región metropolitana y se contrata en un servicio de salud, sigue estando retenido en el servicio público, pero no queda retenido donde está la brecha. Entonces, ¿cómo analiza eso, diputado Rosa? Gracias, presidente. El no cumplimiento del contrato de especialidad y retorno de los médicos es un problema para los servicios de salud. Yo lo puedo decir por experiencia, estuve a cargo de un servicio de salud, de una red macrozonal, y creo que ahí tenemos un déficit, así como se ha hablado que los servicios de salud tienen un problema de exceso de autonomía en algunas cosas. Por otro lado, hay un déficit en todos los mecanismos de cobro, porque el aparataje jurídico que tienen los servicios de salud generalmente es muy débil y está enfocado a los contratos que hace el servicio de salud, con un suerte un poco a la cobranza, que afortunadamente con el copago cero ya prácticamente esa unidad que en muchos servicios ni existía, o sea, era deuda incobrable muchas veces porque no se hacía el trámite. Máxime pasa en este caso, cuando los especialistas no llegan y prefieren pagar la multa, que incluso las paga la clínica que se los lleva. O sea, una clínica de Santiago se los lleva, paga la multa y pierden los usuarios que incluso muchas veces los servicios de salud han hecho, como bien decía un cirujano infantil, han invertido en un pabellón de cirugía infantil, han formado arsenaleros y todo para que cuando llegue el especialista llegue a trabajar directamente en ese tema y resulta que no llega. Entonces se quedan con toda la inversión muchas veces, cosa que no es menor. Entonces creo que ahí tiene que tener primero las multas más altas, segundo la capacidad de cobro y gestión del cobro de ellas tiene que estar en el Ministerio Público, como dice usted. Creo que el Ministerio tiene que hacer una especie de reglamento para ese cobro y hacer más difícil que esto pase y hacerlo también éticamente complejo. O sea, por ejemplo, nosotros hemos puesto en algunas leyes medidas de castigo, por ejemplo, a las personas que no pueden atender el auge. Y esa es también es muy relevante para si se lo va a llevar ese especialista a una clínica y no va a poder atender auge, obviamente no le va a servir llevárselo. Entonces, hacer más difícil que estos pocos, porque también hay que decirlo, no son tantos, tampoco son 40, pero de probablemente 500 al año, es un porcentaje, también hay que ponerlo en esa línea, pero sí esos pocos inciden en que una comuna o una región no tenga esa especialidad que tenía todo preparado para empezar a resolver la lista de espera que hay en esa especialidad. Así que creo que estoy de acuerdo con su apreciación de que hay que aumentar las capacidades de cobro, también las inhabilidades para atender auge, por ejemplo, y el seguimiento de estos casos, porque muchas veces, como bien dijo usted, presidente, de los casos en general, como lo llevan los servicios, muchas veces el Departamento de las Personas del Ministerio de Salud no hace el seguimiento de en qué etapa va cada uno, así como no lo hace tampoco para los sumarios, cosas que hemos visto, que muchos llevan 6 años, 5 años y como están en los servicios, no hay un seguimiento. Entonces también el seguimiento y como parte de la orgánica de estos contratos tiene que existir. Diputado Palma, ¿también se le quedó algo en el tintero? Sí, no, se me ocurrió algo ahora. Quería consultar por su intermedio, algo estaba preguntando, respecto de información sobre especialistas extranjeros que llegan al país y los procesos de revalidación de sus especialidades. Si hay algún catastro y si este catastro está referido a regiones. Eso, gracias. Perfecto, tiene la palabra, doctora. Diputado Zafiri. Gracias, presidente. Sí, la verdad que lo que nos convoca son las listas de espera. Yo creo que ha sido una muy buena presentación, maciza, clara,
súper entendible, clarísima desde mi particular punto de vista a lo mejor. Pero yo no veo un plan, siempre digo lo mismo, porque todas las comisiones es lo mismo. Un plan que nos permita ir mejorando, ¿cierto? Y que esto se transforme en que los 3 millones de personas que están esperando puedan tener alguna solución. Yo no quiero ser pesado, presidente, pero llevamos varias semanas y generalmente, ¿cierto? La información que se nos entrega es una buena información, uno va quedando claro, pero no sé cómo conecta con el tema que nos convoca, que es, ¿cierto?, disminuir la lista de espera. Eso, presidente, por ahora. Muchas gracias, diputado Zafirio. Yo creo que conecta plenamente, producto de que esos 41 especialistas que han renunciado a su periodo asistencial obligatorio entre 2022 y 2024, no llegan a resolver la lista de espera que está en cada uno de esos servicios de salud, al igual que esos 11 traslados autorizados finalmente. Obviamente quizás no es tan directo, pero... Lo que quise decir, ¿en qué mejora? O sea, ¿cuál es el plan? ¿Cómo lo hacemos? Porque uno puede hacer un análisis del problema que tenemos, que eso es lo que yo digo. Pero el tiempo nos ha ido diciendo que esto no está funcionando. Micrófono. Lo que quiero decir yo es que, y lo reitero, a mí me parece una muy buena presentación, tiene una muy buena claridad para la subsecretaria para aquello, pero hablamos siempre en cumplimiento del 1%, bajo. Lo que nos convoca, reitero, son las listas de espera. Pero ¿para dónde vamos? ¿Cuál es el plan? ¿A qué plazo? ¿En cuánto tiempo vamos a poder ir resolviendo? Porque es lo que la gente nos pregunta a nosotros. ¿Cuándo? ¿Qué pasa? Y en vez de ir disminuyendo, en algunos casos va aumentando. Por eso, vuelvo a insistir, no quiero ser pesado, pero la pregunta es a la yugular. Perfecto. Diputado Rosas. Gracias, presidente. Solo agregar algo que con el doctor Lilayu estábamos conversando, que a veces, más que la multa, agregar a lo que interviene antes, se podría generar la imposibilidad de inscribir la especialidad en el registro de especialistas en la superintendencia, lo cual genera que, ya que el Estado invirtió en que se especialice, bueno, no va a poder ser especialista mientras no cumpla ese periodo. Y segundo, recordar que los 41 especialistas, de acuerdo a la programación que uno hace de la producción esperada de un especialista en una red, 41 son 100.000 consultas y procedimientos que se pierden, 41 especialistas, más o menos, calculado a 2.500 consultas, procedimientos años, que es más o menos lo que se utiliza para programación. Entonces, es harto, son 100.000. Doctora. Muchas gracias por las consultas. Voy a tratar de ir en orden. Respecto de oftalmología y otorrinolaringología, la verdad es que hoy día de la oferta formadora que nosotros tenemos a disposición, el 100% de los cupos en esas especialidades son provistos. No pasa por ahí. Hemos hecho grandes esfuerzos con la Asociación de Facultades de Medicina para ampliar la capacidad formadora en esas especialidades, que efectivamente es donde está el tema. Yo lo mencionaba en la presentación. Dentro de las especialidades que hoy día necesitamos formar más, crecer en capacidad, están precisamente estas dos que a usted le inquietan, diputado. Los esfuerzos los estamos haciendo, pero tal como comentaba el diputado Lilayu, efectivamente, en el caso de ambas especialidades hay factores en todo, para ampliar cualquier capacidad formadora pasa, pero en estas especialidades en particular tiene que haber cierta tecnología, tiene que haber docentes. Hoy día tenemos también como un desincentivo a participar de la docencia. Entonces también eso ha generado algunas tensiones en los programas formadores y hemos tenido que buscar otras estrategias para incentivar que eso no tenga un impacto en el plan de formación. Pero esas dos especialidades en general son más o menos 30 cupos aproximados anuales los que tenemos a disposición y todos son provistos, todos. Respecto de la propuesta de que
no haya reconocimiento del especialista hasta que termine el periodo asistencial obligatorio, la recogemos. La actualización del plan, nosotros teníamos el compromiso de enviarlo por oficio al Congreso, así que ustedes van a poder tener en detalle esa y las otras propuestas que estamos gestionando. Lo habíamos conversado nosotros también, así que qué bueno saber que compartimos una visión respecto de algo que pues, efectivamente pudiera complejizar o desincentivar el incumplimiento, porque al final esto se trata de cómo desincentivamos el incumplimiento. Diputado, usted tenía nos planteaban también como las distribuciones regionales, sí, Antofagasta, las distribuciones regionales. Yo lo mencioné más generalmente, pero nosotros desde el año 2022 cambiamos esta forma de distribución que en algún minuto se daba, que si yo era un profesional de Antofagasta y estaba interesado en un programa de especialización, podía tener una devolución en Chiloé. Entonces dijimos, ok, hay dos tipos de procesos de selección. Un proceso de selección que está destinado al recién egresado, que son los datos globales que yo les mostraba. En ese proceso de selección, el ministerio, por cierto, define el destino de esa beca para el cumplimiento del periodo asistencial obligatorio en base a la necesidad asistencial, con todo este análisis de elementos que yo también les mencionaba en la presentación. ¿Qué quiero aclarar y enfatizar con esto? Los profesionales eligen respecto de una oferta que ya está priorizada. O sea, si yo elijo un cupo de oftalmología, ese cupo de oftalmología ya fue destinado al servicio de salud o a los servicios de salud que tenían mayor brecha en esa especialidad. Entonces, sí, por supuesto. Esto, yo sé que esto es uno de los elementos que genera más duda en el fondo. De hecho, yo creo que hasta los mismos profesionales que postulan les genera duda, porque ellos sienten que ellos eligen. Por supuesto, eligen dentro de una oferta. Nosotros primero identificamos qué servicios de salud tienen necesidad de especialistas. Y ahí también recojo un poco la inquietud, diputado Zafiro, que planteaba usted, cómo esto se vincula con lista de espera, porque uno de los elementos que nosotros consideramos para priorizar a qué región va a ser destinado ese cupo de devolución es la cantidad de lista de espera de esa especialidad que hay. O sea, estos elementos siempre están, siempre están. Entonces nosotros hacemos todo este levantamiento y decimos, ok, en todos estos servicios de salud hoy día se requiere oftalmólogos o otorrinos, distribuimos esos cupos, nosotros desde el ministerio decimos, ok, la oferta de los, 20 cupos que están puestos a disposición va a ir al servicio Antofagasta, va a ir al servicio Iquique, va a ir al servicio O'Higgins, va a ir al servicio Magallanes, los que tengan mayor brecha. No lo mencioné, pero lo voy a sincerar también. Nosotros evidentemente hacemos una distribución de cupos que es mayor para las regiones diferentes a la metropolitana, porque entendemos que la región metropolitana tiene una capacidad natural de tener especialistas. Entonces tratamos de tensionar y le damos más cupos de especialización a las zonas más extremas del país o a las regiones no metropolitanas. Porque la verdad es que hay zonas desprovistas de especialistas en todo el territorio. Yo no podría decir que solo son las zonas extremas, varía según la especialidad. Entonces, el profesional lo que hace es elegir respecto de este listado de servicios de salud que necesita oftalmología, porque esa definición previa la hicimos nosotros, ¿no es cierto? En base a la necesidad asistencial, en base a las listas de espera, en base a si había proyecto inversional o no, si efectivamente iban a estar los equipamientos disponibles para el desempeño. Y que está ligado ahí, el servicio de destino con la especialidad. Sí, siempre, diputado, está ligado el servicio de destino con la especialidad. Incluso más este año, también respondiendo un poco a la inquietud que tenía usted, incluso más este año, en algunas de las ofertas que hicimos ligamos incluso a nivel de universidad. Porque nosotros sabemos que hay universidades en ciertas especialidades que son de mayor interés para los postulantes, ¿ya? Entonces, hay universidades que compiten de alguna manera de mejor manera en la distribución de la oferta. Y la tornan más atractiva, tiene que ver con eso.
Eso nos permite asegurar, a través del concurso del recién egresado, que toda esta oferta viene priorizada. En los otros 2 procesos de selección que nosotros realizamos, y por eso yo decía ya desde el año 2022 no hacemos esto de cambiar a los profesionales, los profesionales de la región del país postulan a un cupo de especialización. Si acceden a ese cupo, se especializan, por cierto, donde hayan elegido, y luego vuelven a su origen. Y su origen puede ser su municipio de origen o su servicio de salud de origen. Porque nosotros estamos plenamente de acuerdo con lo que planteaba usted, que tenemos que buscar elementos que permitan potenciar el arraigo de las personas con una zona. O sea, es poco natural tratar de mandar a alguien de Antofagasta a Chiloé, porque evidentemente no va a permanecer en Chiloé, porque su red de apoyo, y esto también es un elemento que cruza el plan está cruzado por el ciclo de vida de los profesionales, coincide justo con una edad en la que todos habitualmente están decidiendo su desarrollo familiar, por lo tanto esos son elementos que nosotros desde la gestión de personas no podemos dejar de mirar. ¿Cómo yo mandaría a alguien de Chiloé a Antofagasta o de Antofagasta a Chiloé? Entonces, desde el año 2022 eso se revirtió. En el concurso de recién egresado es distinto, porque entendemos que un recién egresado por supuesto tiene redes, pero no tiene un compromiso con una región porque está recién iniciando su vida laboral, a diferencia de alguien que ya tiene tiempo de desempeño, que ha estado trabajando en una región, que probablemente tiene su familia, sus hijos en el colegio en esa región, y que por lo tanto lo que busca es especializarse y volver a contribuir en esa región. Yo no le voy a negar que evidentemente Antofagasta y probablemente otros servicios de la zona extremo norte y extremo sur requieren potenciar los elementos de la territorialidad. Nosotros es algo que estamos mirando hace tiempo, y en ese sentido le puedo comentar que, por ejemplo, ahora en el concurso que vamos a realizar para la formación de subespecialistas, vamos a probar dentro de los rubros de evaluación un incentivo especial para zonas desprovistas. En el fondo, darle un puntaje adicional a quien es de la zona, se quiere especializar y volver a la zona. Tenemos que probarlo, porque la verdad es que por la envergadura de los volúmenes de postulantes que tenemos, hay que ir mirando también cómo esto, si es sensible o no, si en el fondo la metodología es sensible o no a resolver el problema que nosotros queremos resolver. Ya, pero son elementos que evidentemente lo tenemos mirado. ¿Pide autorización para prorrogar 10 minutos? Perfecto. ¿Sí? Perdón, diputado, yo le doy la espalda porque estaba mirando hacia allá. Sigo con, estábamos, lo de los pagos, presidente. No le voy a negar, yo comparto plenamente lo que dice usted. Uno dice, son 41 casos, esos 41 casos respecto de los 4.122 profesionales en pago, yo lo decía en la presentación, es un 1%, pero ese 1% siempre es sensible. O sea, la sensibilidad de ese incumplimiento es total, siempre a todo evento. Nosotros hacemos todos los esfuerzos porque no se den los incumplimientos. Precisamente por lo que yo mencionaba al final, hoy día cuando tenemos que inhabilitar a un profesional, el que pierde principalmente es el sector público, por la inversión en términos de recursos, por el tiempo que nosotros demoramos en formar a ese especialista sobre todo, porque la población va a tener que esperar 3 años o 5 años más para contar con un oncólogo. Esa es la realidad. Entonces, evidentemente, yo no pierdo de vista lo que señalaba usted, que esto tiene los números globales son bajos, pero tiene que ver con la sensibilidad de la especialidad, y en ese sentido, evidentemente, nosotros también estamos siempre mirando, y por eso ahora hacemos un seguimiento más activo. Diputado Rosas, yo me hago cargo de lo que señalaba usted, de repente los servicios de salud, por la cantidad de tareas, y también yo quiero ser muy justa con esto. Los procesos de cobro son lentos, son muy lentos, y hoy día la mayoría de los servicios de salud antes los transfería al Consejo de Defensa del Estado. El Consejo de Defensa demoraba, la verdad es que varios años en avanzar en los cobros, por lo tanto se está optando por una medida más administrativa, de cobro más ágil, pero muchos de ellos terminan en judicializaciones que igual requieren tiempo. Y lamentablemente, además, las judicializaciones que hemos enfrentado el último tiempo, muchas no fueron a favor del sector público, fueron a favor de los profesionales. Entonces,
tribunales determinó que no podíamos efectuar los cobros. Ahora último hemos tenido fallos favorables y efectivamente estamos teniendo en el fondo la capacidad de solicitar los reintegros a través de esta fórmula de cobro. Pero plenamente disponibles, y es algo que nosotros siempre hacemos, el remirar, porque a nosotros sí efectivamente nos interesa, porque tenemos la responsabilidad además de hacerlo, resguardar el uso de estos recursos públicos, porque al final esto es un uso alternativo. No sé, ustedes lo planteaban, si no es acá, será en equipamiento o en insumos necesarios para la atención. Por lo tanto, el cómo estos recursos, que no son pocos en cada profesional, vuelven al sector. Diputado Palma, usted mencionaba a los especialistas extranjeros. Yo lo abordé muy rápidamente, está dentro de las acciones. Hoy día nosotros, como ministerio, tenemos la facultad de reconocer a las entidades certificadoras. En el país hoy día está CONASEM, está la Universidad de Santiago, está la Universidad de Concepción, y próximamente se va a aprobar como entidad certificadora la Universidad de Valparaíso. Estas últimas 3 universidades, en su rol de entidad certificadora, lo que buscamos es que contribuyan a agilizar los procesos de reconocimiento y de reconocimiento en realidad de título de los especialistas extranjeros que están en el país, porque efectivamente sabemos, y ahí sí yo no dispongo el dato ahora, pero si ustedes lo requieren, por supuesto lo podemos aportar, cuál es el listado actual de profesionales en proceso de reconocimiento de título en CONASEM. O sea, esa información la tenemos porque semestralmente le pedimos a CONASEM que nos informe del avance, pero no la dispongo en este momento. Se la podríamos acompañar sin problema. Evidentemente compartimos que para disminuir las brechas de especialistas hay que sumar esfuerzos. No es solo una medida, es un conjunto de medidas. Entonces, esa medida también está dentro de las propuestas. Diputado Zafirio le había comentado, tiene que ver con, su consulta tenía que ver con cómo el plan de formación contribuye a la disminución de las listas de espera, y la verdad es que, tal como yo mencionaba en la presentación, hoy día el plan contribuye activamente con especialistas para el sector público. O sea, es un número importante de los especialistas que hoy día están trabajando, están cumpliendo su periodo asistencial obligatorio. En las zonas más extremas del país, como veíamos, es sobre el 30%, por lo tanto hay una contribución, pero cuando nosotros tomamos todas las medidas para poder ampliar la cantidad de especialistas que estamos formando, que es el esfuerzo que venimos haciendo desde hace un tiempo, desde hace varios años en realidad, nunca perdemos de vista cuáles son las listas de espera de cada servicio de salud, porque tal como mencionaba al principio, la distribución de ese especialista responde siempre a dónde están las principales necesidades. Entonces, nosotros colaboramos de alguna manera en que esté el recurso humano especializado en la región para poder resolver o disminuir las listas de espera. Lo último creo que me faltó, no sé, doctora, si usted me ayuda, lo último que me faltó, por supuesto que disponemos del listado de los 41 profesionales detallado, individualizado por servicio de salud, los montos de las garantías y las especialidades. Usted y de los 11 traslados. Y de los 11 traslados, sí, por supuesto. Los 41 son profesionales que están en incumplimiento, sí, incumplimiento. Sí. Si nos lo pudiera hacer llegar, sí, por supuesto, podemos oficiarlo diputado. formalmente, ¿acuerdo? Y también el diputado Palma pedía oficiar respecto a los reconocimientos extranjeros. El listado. Perfecto. ¿Hay acuerdo para oficiar? 2 oficios diferentes, eso sí, por favor, porque igual... ¿Tiene algo que agregar? Ahí sí. La verdad es que darle las gracias por el espacio, por el tiempo. Todas las propuestas, evidentemente, nosotros siempre estamos muy atentos a poder recogerlas, incorporarlas. Como les mencionaba, hemos enviado la propuesta de actualización. Ojalá la puedan revisar, se las puedan compartir, porque ya debiera haber ingresado al Congreso. Se las puedan compartir, la puedan revisar, si no también la podemos acompañar. Porque ahí hay una serie de medidas. Yo me aboqué más a las que tenían que ver con el incumplimiento del periodo asistencial obligatorio, pero hay una serie de medidas porque esto es una visión y requiere medidas integrales.
Así que muchas gracias. Me han pedido la palabra el diputado Lee, Araya, Lilayú, Rosa. Presidente, saludar a las invitadas. Por el tiempo escaso quisiera solicitarle a través suyo la posibilidad de tener una reunión esta semana o a más tardar la próxima. Esto en razón de que ya desde el 2022, en la época del subsecretario Arauz, he venido compartiendo con el Ministerio de Salud una estrategia que le denominamos ERFE, que no es otra cosa, estrategia regional, formadora de médicos especialistas. Y esto nace con ocasión de el levantamiento de un nuevo hospital para Arica. Y sabemos que los hospitales no son solución desde que cuando se han levantado, como el caso de Alto Hospicio, no funcionan por falta de especialistas. Y esto se repite a lo largo del país. Sin embargo, me llama la atención la lentitud de la recepción o en la implementación de las ideas. En la recepción no, porque cada vez que me reunió con el Ministerio encuentran que la estrategia es súper atendible, que se puede implementar, sin embargo que no se ha implementado. Son 5 lineamientos básicos y probablemente el más importante tiene que ver con los mecanismos de financiamiento y el origen de la necesidad. Los territorios en Chile, las regiones de Chile son altamente heterogéneas. Arica, que es una ciudad equivalente a Los Ángeles, tiene 2 neurocirujanos y Los Ángeles tiene 6 y uno que anda rotando, o sea, podríamos decir 7. 7 versus 2, con una población muy similar. Entonces, la estrategia se basa indudablemente en el diagnóstico territorial de la necesidad de especialistas, pero también en los mecanismos de financiamiento, que son altamente alcanzables para estas brechas más extremas, me refiero al tipo de especialidades, por los gobiernos regionales. Y en ese sentido quiero transmitirle que el gobernador regional de Arica, Parinacota, está disponible a financiar la formación de médicos especialistas. Lo único que está esperando es la señal del Ministerio de Salud. Yo no entiendo por qué todavía esa señal no existe. Y luego otros puntos más que sería hoy día, yo creo que a razón de la hora es muy largo señalarlos, pero que son atendibles en relación a la realidad territorial. Y quiero solamente señalar a propósito del cumplimiento de los pagos donde se ha centrado la presentación, en que claro, podremos cumplir al 100% el retorno de que se ha adquirido, ¿no es cierto?, el compromiso que se ha adquirido por los médicos especializados, pero eso significa que nos garantiza 5 años de especialista, o 6 a mucho. Y luego cuando cumplen, se van de la ciudad igual. Eso es lo que nos ocurre con Arica. Tenemos una alta tasa de cumplimiento, sin embargo cuando cumplen se van. Entonces también los mecanismos de retención han sido insuficientes y quisiera referirme a lo último que usted dijo. Esto de que cuando los médicos incumplen no podemos sancionarlos porque nos quedamos sin médicos, de verdad que creo que es un enfoque absolutamente equivocado del problema. Acá los médicos tienen que ser sancionados. Y el mecanismo financiero de sanción ha demostrado ser insuficiente. Acá necesitamos un mecanismo ético. Y creo yo, se lo digo siendo médico y siendo especialista, que lo más sensible para un médico especialista es simplemente que se le borre los registros. Acá hay un incumplimiento de un contrato, de una relación entre un privado, un médico y el Estado. Que darle la palabra a otros 3. Sí, pero solamente instalar esto. Entonces, mientras sigamos con el mecanismo financiero, sea cobrado directamente a través de un pagaré, a través de los tribunales de justicia, a través de un juicio civil, etcétera, no vamos a conseguir nada. Hay que pensar en el borramiento de los registros que permita que los especialistas finalmente tengan que expresarle al paciente por qué lo borraron. Y lo borraron simplemente porque se incumplió frente al Estado. Esto se lo ha venido repitiendo al Ministerio de Salud desde el 2022 y todavía no sé si por temor, por qué razón, no se implementa. Gracias, presidente. Diputado Araya, Lilayú y Rosas. Breve, por favor. 30 segundos. Si me puede responder por correo electrónico, jaime.araya@congreso.cl, el tema de las universidades. Universidad de Antofagasta, esa parte que no. Gracias. Diputado Lilayú. Súper cortito nomás. Yo creo que aquí estamos, la teoría del garrote, pienso yo que el garrote es todo lo que estamos hablando, de borrar lo de la superintendencia, todo, pero también creo que el Estado tiene que invertir, y el Estado no está invirtiendo. ¿Qué incentivo tiene un oculista, vuelvo a decir, o un otorrino, o un psiquiatra, para irse a Osorno? Yo no estoy hablando de que sea el caso de personal, pero al otro lado. Obviamente ellos tienen que ser, me acuerdo que el porcentaje de asignación tiene que ser altísimo, cosa que un especialista se vaya. Porque también la red de apoyo, todo lo que usted quiere, el colegio y todo el ambiente, pero también los médicos trabajan por una remuneración. Entonces, que se haga una diferencia, que el Estado invierta en esos especialistas, le diga que usted se va a ir a ¿cómo se llama? Punta Arenas, y usted va a tener 200%, estoy inventando una cifra de estímulo. Que hay una diferencia con el que se vaya a Arica que tenga 100, o Osorno que tenga 50, pero tiene que haber un estímulo de remuneración para estimular que los especialistas vayan, que el Estado invierta.
Es una... Diputado Rosas, un minuto. No, sí, solo agregar a lo que se ha mencionado del plan de formación PAO, los convenios con el GORE, algo que antes existía. Bueno, y también el tema del CONASEM, que tiene una lista de espera de 2 años para entregar una certificación, que es traer especialistas de fuera, pero también a un plazo razonable, que es la formación en práctica con una entidad certificadora de los servicios mismos de salud. Eso existía antes, hace 20 años atrás, 30 años atrás, pero se dejó de hacer. Y estamos en una situación en que hemos hecho lo mismo durante mucho tiempo y obviamente no va a resultar. Tenemos que cambiar la estrategia y sumar de nuevo esa capacidad de los servicios de salud, creo, en mi opinión. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Yo les dije que esta sesión iba a causar furor. No tengo, ya estamos las 10, no puedo, tengo que cerrar sesión. Pero aquí en la posesión pueden quedarse conversando. Muchas gracias, doctora Hoffman, por haber venido. Yo sabía que esta presentación iba a ser muy buena, así que muchas gracias y quedamos a la espera de los listados. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.